Nosotros varios videos atrás vimos lo que era la divergencia, ¿no? En su forma tensorial. Una vez nosotros que ya hemos manejado estos temas de los símbolos de Christoffel y la derivada covariante para tensores en general, podemos empezar a ver los demás operadores diferenciales. En este caso vamos a ver lo que es la divergencia y el laplaciano, ¿ok? Y bueno, o sea, podemos verlo ahorita porque ya hemos introducido la derivada covariante, ¿no? Ya sabemos cómo operar con ella. Y bueno, en el caso de la divergencia en coordenadas cartesianas, nosotros sabemos que se define de esta manera, ¿ok? Básicamente es la suma de las derivadas parciales de sus componentes. La derivada parcial de A2 respecto a X1 más la de A1 respecto a X2 y así hasta NN, ¿ok? Y bueno, el chiste es de que esta forma de aquí se puede reexpresar tensorialmente de esta manera, ¿ok? Como la parcial de mu de A mu, ¿ok? Esto sería lo que es como quien dice la divergencia en coordenadas cartesianas. Pero pues, como sabrán, no siempre estamos trabajando con coordenadas cartesianas. Entonces, queremos nosotros definir la divergencia para coordenadas curvilíneas, coordenadas en general, ¿no? Y es ahí nosotros cuando tenemos que hacer uso de lo que ya vimos sobre la derivada covariante, ¿ok? Entonces, hacemos uso de la derivada covariante, ¿no? Tal que la divergencia quede de esta forma, ¿ok? Va a quedar de esta manera de aquí. Donde, si se dan cuenta, es casi igual a la derivada covariante, solamente que pues los índices tienen que ser repetidos, ¿no? Porque estamos hablando de un producto escalar, un producto punto ahí. Entonces, tienen que ser iguales aquí, aquí, aquí y aquí. ¿Ok? Pero en sí la forma de la divergencia en coordenadas ya generales, usando la derivada covariante, pues es similar a la derivada covariante en sí. Tenemos la parcial más, porque ¿cómo se llama? Nuestro tensor es un tensor de 1, 0, símbolo de Christoffel y alfa. ¿Ok? Y bueno, vamos a nombrarlo esto como 1, como la ecuación 1. Um, y bueno, consideremos ahora una función escalar. Vamos a llamarle, ¿qué les gusta? Phi. Y el gradiente de phi estará dado de esta manera. ¿Ok? Puede ser simplemente como nabla phi. Algunos libros lo manejan como d mu phi. Yo pues prefiero este de aquí, ¿no? La parcial mu phi. Aunque por esta ocasión estaré usando un poquito este de aquí. ¿Ok? Pero en sí no se pierde ningún rigor matemático. Son formas de expresarlo. De notación, mejor dicho. Y bueno, el vector dual de la uniforma gradiente con componentes, vamos a decir, componentes de mu y phi, de mu phi, se define mediante sus componentes. Es decir, nosotros definimos d, que vendrá siendo como que la derivada, phi, en su forma contravariante, que es igual a esto de aquí. ¿Ok? Como quien dice, es el dual del gradiente, vaya. ¿Ok? De mu phi. Y nosotros, este de mu phi, digo, este de mu, podemos expresarlo usando, ¿cómo se llama? Usando la regla de bajar y subir índices de esta manera, por medio de la métrica. ¿Ok? Y esto, pues, una vez que lo tenemos así, de esta forma, la que queda en amarillo, esta de nu podemos expresarla simplemente como una parcial de nu, ¿ok? Entonces, esto es esto, ¿ok?
Ajá, y bueno. Ahora, lo que nos interesa, este enunciado de aquí. Para calcular nosotros el laplaciano de la función escalar phi, hacemos esto. ¿Ok? Tenemos el laplaciano que conocemos, nabla cuadrado phi, que nosotros sabemos que podemos expresarlo de esta manera, como un nabla punto y el gradiente. O sea, nabla punto gradiente de phi. ¿Ok? Esto, llevándolo al terreno de tensores, lo que estamos haciendo es hacer d mu por el gradiente, que sería d alfa con mu arriba. ¿Ok? Esto es porque si se dan cuenta, es como decir, tenemos aquí un vector A punto por otro vector B. ¿Ok? Y si se acordarán, si teníamos así, vamos a decir que son unos vectores, esto tenía que haberse escrito de esta manera, tensorialmente. ¿Ok? A mu con el mu abajo y B con el mu arriba. ¿Ok? Es justamente lo que se está emulando en esta forma de acá. Tenemos d mu por, como es un gradiente, estamos escribiéndole el d phi, pero con el mu arriba. ¿Ok? Justamente para denotar que estamos haciendo un producto escalar. ¿Ok? Por eso se escribe de esta manera. Ajá. Y bueno, a final de cuentas, esta forma de aquí es esto de acá, que es esto de acá. Entonces, esto va a parar directamente acá. ¿Ok? Esto. Perfecto. Dejen borro. Y bueno, teniendo ya eso, lo que nosotros hacemos es, pues mira, ya tenemos el def mu evaluado, que va a evaluar esto. Entonces podemos reescribirlo de esta manera, que esta es la manera de la derivada covariante. Tenemos aquí la derivada covariante y le vamos a evaluar este elemento de aquí. ¿Ok? Entonces, haciendo esto y teniendo en cuenta la forma de la derivada covariante, va a actuar de esta manera. La parcial del argumento, este de aquí, más lo que viene siendo el símbolo de Christoffel y esto de aquí, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? Entonces solamente usé la definición de la derivada covariante para poder evaluar esto de aquí en amarillo. ¿Ok? Y ahora, aquí hay que considerar algo. Nosotros, si la derivada parcial de la métrica es distinta de cero, entonces lo que se hace, este factor de aquí lo vamos a dejar así, tal cual, igualito, no hay nada que hacerle, pero a este sí. A este de aquí hay que hacerle una regla del producto, la derivada del primero por el segundo y luego la derivada del segundo por el primero, ¿ok? Haciendo esto y tomando en cuenta que la derivada parcial de la métrica es distinta de cero, esto va a ser igual a todo esto de aquí, ¿ok? Bueno, en particular, este de aquí, este de aquí, ¿ok? Aquí tenemos la derivada del primero por el segundo y luego la derivada del segundo por el primero, ¿ok? Más la parte del símbolo de Christoffel, ¿ok? Esto es el laplaciano para coordenadas en general, ¿ok? Y ahora, se preguntarán quizás, ¿por qué considerar que la derivada parcial de la métrica es distinto de cero? ¿Qué pasa si es igual a cero? Pues fíjense, si es igual a cero, entonces vamos a hacer esto. Si la derivada de la métrica es cero, esto se hace cero. Ajá. Y si consideramos que si la derivada, o sea, por ejemplo, para el caso de las coordenadas cartesianas en Rn, nosotros sabemos que la métrica, al ser un tensor de rango 2, es una matriz, y pues
Básicamente es una matriz con elementos diagonales iguales a 1 y todo lo demás es 0. ¿Ok? Entonces, al aplicarle una derivada, pues como todos son números acá adentro, pues eso es 0. Luego, sabemos nosotros que podemos expresarla como una delta de Kronecker. ¿Ok? Entonces, esta delta de aquí se va a sustituir acá. ¿Ok? Y por la regla de la delta de Kronecker de los índices repetidos, por ejemplo, este se puede ir con este y quedaría simplemente aquí parcial de new y parcial de new. ¿Ok? Y sencillamente, como estamos trabajando en coordenadas cartesianas, no existe ninguna especie de curvatura, por lo que el símbolo de Christoffel sería 0. ¿Ok? Esto es importante porque al final de cuentas, considerando todo esto, a raíz de que la derivada parcial de la métrica sea 0, esto simplemente se va a reducir a que el laplaciano, bueno, aquí está la delta de Kronecker que les decía, pero bueno, el laplaciano se escribiría simplemente como la parcial de new, fin. ¿Ok? Y esto es justamente el laplaciano en coordenadas cartesianas. Entonces, si a nosotros nos piden demuestra tal identidad vectorial en R3, pues nosotros, o bien para vernos, como decirlo así, elegantes, podemos escribir todo esto de aquí y decir, si consideramos esto, esto y esto, porque estamos en coordenadas cartesianas, entonces el laplaciano se reduce a esta forma de aquí. ¿Ok? O sencillamente escribirla directamente, o sea, no hay ningún problema. Pero sí, este es el laplaciano en coordenadas cartesianas. ¿Ok? Este de aquí. Y bueno, eh, estas formas, vamos a decir, la de la ecuación 2 en particular y la de la ecuación 1, o sea, pueden llegar a ser complicadas, o bueno, no complicadas, sino molestas, ¿no? ¿Por qué? Porque a final de cuentas, por ejemplo, en la divergencia, nosotros tendríamos que conocer de antemano los símbolos de Christoffel y en particular los símbolos que sean distintos de 0. Entonces, nos dan un cambio de coordenadas, ¿no? A saber, el que sea. Entonces nosotros tenemos que empezar a calcular los símbolos de Christoffel y como no sabemos cuáles son 0 y cuáles no, pues hay que ir así, uno por uno. Y lo mismo ocurre acá en el caso del laplaciano, ¿no? Entonces, existe una manera, yo en lo personal pienso y siento que es una manera más conveniente de expresar tanto la divergencia como el laplaciano para coordenadas. Me molesta que diga curvilíneas. Así, generales. Para coordenadas en general. Y bueno, para esto vamos a considerar una matriz invertible. O sea, una matriz que tenga una inversa. Y la matriz G y va a tener una inversa, ¿no? Y al tener una inversa significa que su determinante va a ser distinto de 0. ¿Ok? Y mediante una fórmula tanto para su determinante basada en la fórmula de Leibniz y la de Jacobi, podemos nosotros construir esta expresión de aquí. ¿Ok? Básicamente es la derivada parcial del determinante G, de la matriz G. Bueno, la derivada parcial respecto a la métrica, La derivada parcial respecto a la métrica de el determinante de la matriz G va a ser igual a la métrica inversa por el determinante de la matriz, de la métrica. ¿Ok? Y bueno, nosotros vamos a denotar simplemente que el determinante de la matriz G va a ser igual a su valor absoluto G. ¿Ok? Dejen borro. Ahí está. Perfecto. Por lo que sencillamente esto lo escribimos así. ¿Ok? Y entonces nosotros, haciendo el algebrita, podemos escribirlo de esta manera.
Ok, simplemente, aquí simplemente lo que se hizo es regla del producto. Este y este. No hay pierde. Ok. Luego, para simplificar esta expresión de aquí, nosotros hacemos esto. Eh, bueno, no, este no. Perdón. Este factor de aquí, el determinante G, o el valor absoluto G, lo vamos a mandar del otro lado, para acá. ¿Ok? Tal que quede de esta forma. Y luego, lo que vamos a hacer es esto de aquí, mandarlo al otro lado de la ecuación, pero en su forma inversa, tal que pues nos quede así, acá, de este lado. ¿Ok? Entonces simplemente se hizo el álgebra, se despejaron cosas, se movieron. Y bueno, simplemente esta parcial de respecto a x alfa la escribo solamente como parcial de alfa, que está derivando a la métrica. Y todo esto todo esto se multiplica por la métrica inversa. ¿Ok? Y esto se puede escribir, o sea, toda esta expresión de aquí puede simplemente escribirse de esta manera, ¿no? Sobre todo lo que es el lado izquierdo, ¿no? De este lado. Puede escribirse simplemente como la parcial de alfa de logaritmo natural del, del valor absoluto de g. ¿Ok? Y a esta expresión en particular, esta de aquí, le vamos a llamar ecuación 3. ¿Ok? Entonces, con esto nosotros, es que hay que considerar un chorro de cosas. Pero bueno, nosotros tenemos la expresión de los símbolos de Christoffel de segundo tipo, que es esta de aquí. ¿Ok? Bueno, es esta de aquí, ya la conocemos. Vamos a nombrarla como ecuación 4. Y podemos reescribir 4 con los índices lambda y nu contraídos en términos del determinante g. De esta manera. Ok, o sea, tenemos aquí lo que son los símbolos de Christoffel. Uh-huh. O sea, a ver, es que capaz no se ve a simple vista. O sea, esta es la forma estándar de escribir los símbolos de Christoffel. De hecho, si se dan cuenta, de este lado los símbolos de Christoffel todos son diferentes. Aquí tenemos lambda, nu y alfa. ¿Ok? Pero nosotros, como lo que vamos a hacer es primero obtener otra fórmula para la divergencia, lo que hacemos es que los símbolos de Christoffel, estos de aquí, hay que repetirles dos índices. ¿Se acuerdan? Es decir, acuérdense que en la fórmula de la divergencia tenemos que los símbolos de Christoffel, para coordenadas así en general, teníamos que el mu de arriba y el mu de abajo se repiten. Entonces tenemos que reexpresar estos símbolos de Christoffel, ¿no? Con los índices iguales. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Creo que me fui muy abajo. Bueno, aquí está. Que son estos de aquí. Entonces lo que hacemos es reexpresarlo, ¿no? Como lo conocemos. Así. Tal cual. Con los índices repetidos. Basándonos en su fórmula estándar. Y una vez hecho esto, nosotros lo que hacemos es pues distribuir la métrica, ¿no? Multiplicarlo a estos tres factores de aquí. ¿Ok? Se hace eso y nos queda de esta manera. ¿Sí está bien? Sí. Luego, lo que se hace es este mu de aquí con esta lambda de acá, las intercambiamos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al final de cuentas son índices mudos. Aquí se repite, aquí se repite, aquí se repite y aquí se repite dos veces como máximo. Entonces, pues podemos intercambiarlos, ¿no? O sea, podemos renombrarlos. ¿Ok? Entonces,
hacemos eso. Y de este lado, este factor de aquí, hacemos lo mismo. No, mentira, no. Aquí no se hace nada. Haciendo esto, este de aquí que solo les mencionaba, nos queda de esta forma. Y ya con esto se puede cancelar con este, porque si se dan cuenta son lo mismo, con signos distintos. Entonces se van, se cancelan. Y nos queda esta forma de aquí. Nos queda que este símbolo de Christoffel podemos expresarlo como un medio por la métrica inversa por la derivada parcial de la métrica. ¿Ok? Es decir, esto de aquí. ¿Ok? Entonces esto sería la ecuación 5. Y una vez obtenido esto, podemos sustituir nuestra ecuación 3 en la ecuación 5, que es este de aquí. La ecuación 3, que es esto. ¿Ok? Entonces, se dan cuenta, en la ecuación 5 tenemos esto de aquí, que estoy en amarillo. Y en la ecuación 3 tenemos esto. ¿Ok? Entonces se va a sustituir en 5 lo que es esta parte de acá. Entonces, haciendo eso, obtenemos lo que es esta forma de aquí. ¿Ok? Que los símbolos de Christoffel, cuando estamos hablando de que el índice de arriba y un índice de abajo se repiten, se escribe de esta manera. ¿Ok? Un medio de la parcial, un medio por la parcial del logaritmo natural de el absoluto del determinante. ¿Ok? Y esto es igual a la parcial del logaritmo natural de la raíz cuadrada del absoluto del determinante. ¿Ok? Básicamente el 1/2 entró como si fuera un exponente a la 1/2. Entonces esto hace que se convierta en una raíz cuadrada. ¿Ok? Y haciendo lo que es su derivada, nos queda de esta manera. ¿Ok? 1 sobre la raíz cuadrada del absoluto de g por la parcial de la raíz cuadrada del absoluto de g. ¿Ok? Y entonces nos queda esta expresión de aquí. ¿Ok? Nos queda la ecuación 6, que los símbolos de Christoffel es esto de aquí. ¿Ok? Entonces, tenemos esto, finalmente hacemos la última sustitución. Sustituimos 6, esto de aquí, en la ecuación 1 que teníamos al inicio, que es la de la divergencia. Sustituimos aquí. ¿Ok? Entonces, haciendo ya esa última sustitución, obtenemos esto de aquí. Obtenemos que la divergencia, ahora podemos escribirla para coordenadas generales en términos del determinante parcial, absoluto G. ¿Ok? Entonces tenemos la parcial de mu por a mu más a mu sobre raíz cuadrada absoluto de G por la derivada parcial de la raíz cuadrada del absoluto de G. ¿Ok? Entonces, esta es otra forma de escribir la divergencia, que es compatible con la anterior. Y bueno, para obtener ya el laplaciano, vamos a hacer el laplaciano de phi, podemos nosotros reemplazar lo que es el factor, este factor de la métrica inversa por la derivada parcial mu de phi por mu en la expresión de la divergencia. ¿Ok? O sea, en la expresión, esta expresión que acabamos de encontrar. Es decir, no. Espera, no. O sea, vamos a reemplazar esto de aquí en la expresión de la divergencia que obtuvimos. No, sí, es la que está aquí. Disculpen, aquí. Ajá. Es decir, en vez de A, vamos a poner esto de aquí. En vez de A, va esto de aquí. ¿Ok? Y bueno, hacemos esa sustitución. Y
pues tenemos que seguir desarrollando, ¿no? Factorizamos lo que es 1 sobre la raíz cuadrada del g, que lo sacamos para acá, y al sacarlo tenemos que multiplicarle un raíz de g a esto de acá, para que pues cuando entre, pues se vuelva 1, ¿ok? Entonces factorizamos eso, y si nos damos cuenta, esto de aquí es una regla del producto, ¿ok? Esto de aquí podemos expresarlo, podemos reescribirlo simplemente como la parcial de la raíz cuadrada de g por la métrica inversa por la parcial de nu de phi, ¿ok? Entonces, tenemos que, bueno, tenemos que esto es esto. Por tanto, nosotros vamos a tener al final que el laplaciano podemos escribirlo de esta manera, ¿ok? Para coordenadas en general, ¿no? Para coordenadas generales. En términos del determinante, ¿ok? Entonces, esta es otra forma de escribir el laplaciano. Y sí. Entonces, ya. Aquí hemos terminado. Entonces, resumiendo, tenemos... Bueno, antes de terminar, noten que esta... O sea, ahorita también lo voy a intentar con la otra de la divergencia, pero noten que, por ejemplo, esta expresión para el laplaciano es compatible con la anterior. Y de hecho, si nosotros tomamos que G es la métrica de Rn, por ejemplo, la delta de Kronecker, G absoluto es el determinante, entonces es 1, todo esto se va a hacer 1, todo esto se va a hacer 1, esto hará que, por ejemplo, si esto es una delta, esto hará que, por ejemplo, este mu de aquí se convierta en un mu, y nos queda justamente el laplaciano en coordenadas cartesianas, ¿no? Parcial de mu y phi, ¿ok? Cuando consideramos que la métrica es la delta de Kronecker, ¿ok? Y lo mismo ocurre con la expresión de acá, la de la divergencia, ¿ok? Si nosotros consideramos que G mu es simplemente la delta de Kronecker, eso hace que 1, como el determinante es 1, entonces todo esto de aquí se hace 0, ¿ok? Se hace 0 por esta derivada, ¿no? La derivada de 1 es 0, se muere todo esto, y al final queda simplemente la divergencia que conocemos de coordenadas cartesianas, parcial de mu por a mu. Bueno, la parcial de a mu respecto a mu, ¿no? Algo así. Y bueno. Y bueno, esta es una forma de escribir tanto la divergencia como el laplaciano. Y aquí son otras formas. Este de aquí, el laplaciano. Y este de aquí, la divergencia. ¿Ok? Todas estas ecuaciones nos permiten reescribir ambos operadores, sea la divergencia o el laplaciano, en coordenadas distintas. Entonces, yo creo que en el siguiente video vamos a ver un ejemplo de ello para ver que esto sí funciona. Pero sí, por lo pronto es todo por este video.